sobre un tema que no es menor, todo lo contrario, volvemos a reiterarlo, como lo es el Estado, ¿m? A nivel, digamos, medioambiental, a nivel también de infraestructura y a nivel de trato humano en los denominados geriátricos, que por supuesto la gran mayoría tienen nombres así como, bueno, no sé, de lugares, en fin, paradisíacos. Algunos, incuestionablemente, son muy buenos, con muy buenos profesionales, en el plantel médico, en el plantel tanto de paramédicos, de enfermeros, enfermeras, nunca más decir todo lo necesario e indispensable para el funcionamiento y a su vez la comodidad y tranquilidad de los adultos mayores. Pero, y ahí viene el famoso y maldito pero, ocurre que son muy, pero muy caros y por lo tanto la mayoría de las personas que deben asistir o que sus familiares y o apoderados y o responsables consideran o ellos mismos por propia voluntad que deben concurrir y permanecer no pueden hacerlo. Por lo general tienen que compartir habitaciones, que no es fácil, porque la convivencia en el mismo, por ejemplo, dormitorio, baño, no digo el lugar donde, en fin, se come, ¿no? Desayuno, almuerzo, cena y demás. Pero no es fácil, y menos aún cuando una persona ya con varios años, con trayectoria o no, con experiencia, un ser humano, adulto mayor, tiene sus costumbres, sus vivencias, en fin. Y peor si tiene, en fin, algunos problemas, padecimientos de tipo médico, en fin, especie de Alzheimer y demás, que son desafortunadamente propios de edad y que a veces aparecen, no por casualidad desde ya, en edades que en este ya avanzado siglo XXI deberían estar absolutamente superadas, ¿no? Inclusive con menos de 60 años en casos así. De hecho, el caso de Mar del Plata, que se comentó y apareció inclusive en grabaciones y filmaciones del propio geriátrico, fue clausurado por el Ministerio de Salud bonaerense. Hubo un brutal maltrato, es bestial el video, en el que un enfermero maltrata, y no es la primera vez evidentemente, ni debe ser el único, que maltrata a una adulta mayor, que de hecho fue tremendo, le quemó la boca, le tiró con una cuchara la comida, inclusive con frases tremendas, donde decía, por ejemplo, vieja de mierda, ¿cuándo te vas a morir? Andate a la mierda. Bueno, toda una serie de palabrotas, de lenguaje tanto violento, es decir, había violencia verbal y violencia física. Bien, también las autoridades que se encargaban del área, no habló ninguno de los responsables, masculinos, femeninos, no, ninguno. Eso ya era una señal. Atendían a puertas cerradas. Bien. Y justamente las autoridades del Ministerio de Salud bonaerense y de Mar del Plata manifestaron que, por otro lado, no había cumplido con los requisitos de presentar el estado de salubridad, de higiene, de trato, que eso puede falsearse, ¿no es cierto? Tiene que haber inspecciones permanentes y no notificarlas previamente. ¡Puc! Aparecer. Y lo dice quien fue o es, en realidad es, sobrina de una excelente y muy bien formada y capacitada e inteligente trabajadora
trabajadora social, como se dice ahora, asistente social, Norma Aireghioldi, que recorría geriátricos, psiquiátricos, centros de día y otros lugares más, guarderías, pasaba sus informes, y quien habla pasaban a buscarla a la señorita Norma en un jeep y iba a hacer trabajo de campo, con gente sumamente carenciada, inclusive de ideas políticas diametralmente opuestas, pero decían, la señorita Norma nos escucha y nos respeta, y eso es lo importante, y eso es lo que se necesita para la República Argentina. Ahí se podrá llamar nuestro país. Por ahora no. Retomo. Con respecto a los geriátricos en la ciudad de Rosario, conozco algunos en zona sur, pero también otros que desde hace años, décadas, están en infracción, pero continúan y lo siguen habilitando, tanto a nivel municipal como a nivel provincial. El maltrato es tremendo. Este enfermero fue despedido, detenido, pero la pena es casi mínima. No digo que lo torturen, que lo ahorquen, que lo lleven a la silla eléctrica, pero tiene que existir una legislación más específica y que se cumpla realmente, tanto a nivel nacional, municipal y provincial. Por supuesto, como siempre recuerdo, que no es menor, está la Constitución Nacional, las constituciones provinciales, pero se cumplen pactos internacionales que contemplan los derechos de los adultos mayores. ¿Se cumplen? Para nada, para nada. Para nada. Por supuesto, en este geriátrico también hubo otras, como dije, irregularidades. Este ingeniero se lo calificó, la causa fue caratulada lesiones leves, por ende, muy poquito va a existir, ni se habló de violencia, de maltrato, para nada. Sichero es este señor, para darle un calificativo. También hay que tener en cuenta que el 15 de junio en todo el mundo, la ONU, Organización de las Naciones Unidas, estableció ese día para que se conmemore el Día Mundial de la Toma de Conciencia del abuso y maltrato a la vejez, que no es menor, todo lo contrario, porque hay abuso y maltrato de las personas mayores, que puede ser doméstico, familiar, institucional, en los geriátricos, o como en realidad la calificación, la denominación es residencias de larga estadía, y que esto puede provenir el maltrato, como vimos, de funcionarios o funcionarias, los profesionales, en este caso de un enfermero, pero hay muchísimos casos y a veces le pegan patadas. Este es Nicolás Gastón Sichero o Sichero. El lugar de residencia, que no lo había dicho, de larga estadía o geriátrico, es David, y está ubicado en calle Rivadavia al 4000 de Mar del Plata. Vuelvo a decir, este es un caso de los miles y miles de casos que ocurren en todo el país, incluida muy especialmente provincia de Santa Fe, no porque sea el lugar de más maltrato, aclaro por favor, y a nivel municipal. ¿Realmente los controlan? No. Los ponen un televisor, dan una vueltita, en algunos casos no. Vuelvo a decir, pero hay que pagar mucho. Y, por ejemplo, en el PAMI o en IAPOS, para citar, pero fundamentalmente el PAMI, que es la obra específica para jubilados, jubiladas, pensionados, barras, los geriátricos carecen, desafortunadamente, de los más mínimos requisitos. Básico, comida, en algunos incluso se llegó a detectar que le daban solamente un café con leche o una infusión de leche y pan como comida para todo el día. Medicamentos racionados,
o súper racionados para doparlos, decirlo en un lenguaje común, que queden mal y entonces son maleables. Inclusive a veces ni se los baña, ni se les coloca todos los recipientes necesarios de acuerdo a la salud, a la enfermedad que padecen o no. Darle realmente la dignidad y la calidad de ser humano que maltraten. No voy a decir imploro, todo lo contrario, exijo de las autoridades municipales, en el caso de Rosario, provinciales, inclusive reitero, en la Corte Suprema hay también una oficina de violencia de adultos mayores, pero que se cumplan. Considero que faltaría quizás una legislación más específica, concreta y con penas mayores, y que se cumplan. Pero aún con la que existe, si se realizan inspecciones, si se cierran establecimientos, si se le aplican las multas, si se capacita y controla real y específicamente al tribunal, y bueno, al tribunal también, porque los tribunales son un desastre en ese aspecto, y a personal cambiarían mucho las cosas. Bien, daremos por finalizado este Abrir los Ojos del 1 de agosto del 2026. Nos reencontraremos el próximo sábado y, por supuesto, durante la semana en las redes sociales propias de Abrir los Ojos. Buenos días.